Ahora bien, también hay aspectos como precisamente el ordenamiento de la casa, digamos, del Ministerio de Salud, que eso no se va a ver. O sea, tienen que ser acciones inmediatas, pero es un poco así como el trabajo doméstico, que no se nota hasta que no se hace, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros reordenemos cuestiones dentro del ministerio, eso a lo mejor la población no lo va a ver, pero tiene que ir sentando las bases precisamente para poder impulsar eso que a la gente tal vez no le interesa mucho, que es el modelo de atención, digamos. Y hablando precisamente de ese reordenamiento del ministerio, empezamos ahorita con dejar vacantes, por decirlo de alguna manera, los puestos de ministros de hospitales y de ministros de APS, precisamente para que podamos darle a la Dirección General del CIAS, que es en donde está toda la red de servicios, empezar a hacer ahí, desde ahí, la integración del primer, segundo y tercer niveles del ministerio. También tenemos que ver la parte de contratación, es realmente un desorden en este momento. Tenemos que ver por qué se están contratando personal que no se debe en ciertos renglones, ¿verdad? Que puede ser por un problema de procedimientos, de clientelismo político o no sé, otros asuntos, pero tenemos que ordenar también eso. Eso a lo mejor todavía no se va a ver en términos de la atención en salud, pero tendremos que ir comunicándolo y también presentando resultados, aun cuando sean aspectos muy institucionales. En este foro, el exministro Mariano Rayo daba un plazo de 3 años para lograr un abastecimiento real de toda la red de hospitales. Mi primera pregunta sería si esa es la misma percepción que tiene usted, ministra, de esperar 3 años para lograr un abastecimiento completo. Y segundo, métodos, usted dice hay que ser creativos para obtener medicamentos y utilizar los recursos. Se hablaba de la subasta inversa como un mecanismo que pudiera utilizarse para lograr mejores compras, mejorar las compras en el sistema de salud. ¿Han ustedes analizado algunas de estas propuestas? Y por último, me dice compras por excepción, pero siempre ahí está el punto de garantizar la transparencia en ese tipo de licitaciones. Sí, en el caso, digamos, de la declaración de estado de calamidad, pues son propuestas que se han venido dando incluso desde el inicio del año. La subasta inversa va a haber que probarla, ¿verdad? La cuestión es que eso no nos resuelve todo. Hay que, por ejemplo, hay que hacer todo un proceso de definición de precios por parte del Instituto Nacional de Estadística, y hasta este momento yo creo que son, me decían, 12 medicamentos los que pueden tener algún precio de referencia y sobre los cuales se puede hacer el ejercicio de la subasta inversa. Y 12 medicamentos no nos llevan a mucho, ¿verdad? Entonces puede ser que el contrato abierto siga siendo la opción, y para mientras muchas unidades ejecutoras se han visto obligadas a hacer compras directas, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa de repente es que cómo vamos a ejecutar 700 millones o más a pura compra directa, y también la preocupación de que estamos cayendo en fraccionamientos de compras. De compras, exactamente. Todavía tenemos que analizarlos, o sea, tenemos que ver si podemos generar otras opciones para poder hacer esta ejecución. Yo quería pasar de lo urgente a lo trascendental. Y hablemos del modelo de atención. Ya durante muchos años se ha evidenciado pues, el abandono de los puestos de salud y de los centros de salud. Pareciera que muchas veces nos enfocamos en el abastecimiento de hospitales y muchas veces se evidencia la crisis cuando los hospitales colapsan. Pero cuando vamos a ver el centro de salud, ha estado en condiciones críticas de los últimos 8 o 10 años. ¿Por dónde empezar a rescatar el modelo de atención primaria? A ver, cabal, todos estos aspectos administrativos y financieros son aspectos urgentes a los que hay que entrarle y al fortalecimiento institucional, pero esto se da para responder a una política que es más de mediano y largo plazo, y ahí es en donde entra toda la parte de modelo de atención. Si uno se pone a contar los puestos que tenemos, los puestos de salud y los centros de salud, y lo multiplica por la cantidad de personas que por norma debe atender, resulta que tenemos una red de servicios que da para atender 6.5 millones de personas, que era la población que Guatemala tenía en 1975. Eso significa que tenemos una red de servicios con un rezago de 40 años.
Para salir de ese rezago no nos bastan 3 años, pero tenemos que tomar la decisión osada de venir y empezar a construir puestos de salud, de cambiar el modelo de atención, porque el problema ahorita es que los puestos de salud básicamente se están enfocando en la atención materno-infantil, a la que de plano hay que entrarle, ¿verdad? Pero es como decíamos, o sea, ¿cuál es la lógica del modelo de atención en Guatemala? Ah, sí, decimos que tenemos una población, pero no le vamos a entrar a todas, sino solo a los pobres, pero no a todos los pobres, sino a los pobres extremos, pero no a todos los pobres extremos, sino los de municipios prioritarios, pero no a toda la población, solo a las mujeres y a los niños, pero no a todas las mujeres, sino a las que están en edad fértil, y no a todos los niños, sino a los que son de menores de 5 años, y no todos los problemas, sino solo diarreas y neumonías, y cuando vemos, tenemos un puesto de salud que solo está atendiendo un par de cositas a un grupo muy reducido de gente, cuando tenemos un perfil epidemiológico que nos dice que aunque los niños no se nos mueran antes de los 5 años, se están muriendo a los 14 años por violencia, o que tenemos infartos agudos de miocardio, cáncer, diabetes, cirrosis, etc. Entonces necesitamos que estos puestos de salud crezcan en cantidad, pero que también puedan dar una atención a toda la población. Eso significa planificar, significa tener un plan maestro, inversión en infraestructura dentro del primer nivel, remozamiento y mejora y recuperación de la infraestructura del segundo y tercer nivel, por un lado, y sabemos que por cada puesto de salud nuevo que se construya y que se equipe, tenemos que programar el presupuesto de funcionamiento, la gente que va a trabajar, los medicamentos que se van a dar, los insumos, la luz, el agua, etc. Entonces, eso significa pensar en el mediano y largo plazo, hacer planes, gestionar los recursos y echarlo a andar, pero se necesita tomar esa decisión y no quedarnos centrados solo en lo coyuntural. Vamos a la segunda pausa de la noche, regresamos con el turno de Fernando Espina. Estamos conversando con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Puede enviar sus comentarios con la etiqueta Ministra Sin Filtro. Volvemos. Regresamos con esta conversación sin filtro con la ministra Lucrecia Hernández Mac. Vamos directamente con los mensajes que hoy son preguntas de los seguidores de redes sociales. Nos pregunta el usuario, ¿acabará con los contratos abusivos de empresas que siempre ganan las licitaciones? Tiene respaldo, aprovéchelo, dice el usuario. Vamos con el siguiente mensaje. Ministra Sin Filtro, ¿va a ceder a los chantajes de los sindicatos? Porque no hay medicinas. No tiene que haber. Imagino pago para ellos. Un último mensaje, Héctor nos dice, ministra Sin Filtro, que diga públicamente si es moral y ético criticar a Jimmy Morales y luego integrar su gabinete, o cómo se le llama a eso. Estas son las preguntas que envían los usuarios de redes sociales con la etiqueta ministra Sin Filtro. El turno de Fernando Espina. Ministra, insisten en las redes sociales sobre que hablemos un poco del agua, sobre qué importancia tendría el agua como una política nacional de salud. ¿Cómo podríamos reducir desde ahí la gran demanda de salud en hospitales? Algo que ha ocurrido en el Ministerio de Salud es que se ha hecho mucho énfasis en educación, ¿verdad? En venir y decirle a la gente en consejería, lávese las manos, hierva el agua, clore el agua, etcétera, y sin embargo no ha habido un verdadero sacudimiento en aspectos determinantes como por ejemplo agua y saneamiento, que son clave. Aquí lo que hay que reconocer y entender es que al ministerio le corresponde la vigilancia del agua, o sea, somos los responsables de ver si el agua es segura o no es segura, pero es en donde uno tiene que hacer un llamado a las municipalidades a que ellas son las responsables de proveer, de suministrar esa agua segura y de suministrar también el servicio de alcantarillado y de manejo de aguas residuales, de basuras, etcétera. Y aquí lo que le corresponde es que la población le demande a sus municipalidades que respondan en ese sentido, y en el caso del ministerio, en el momento en que las municipalidades no cumplan, pues llevarlo, si es necesario, a los ámbitos penales, en el caso de... Le voy a dar un chivo, hay un delito que se llama incumplimiento de deberes. Exacto. Ahora, respecto a una de las preguntas... A los comentarios de los usuarios.
Yo creo que sí, yo he sido crítica, tengo tweets, y cuando en algún momento me dijeron, o sea, cuando se planteó que yo asumiera la cartera de salud, mucha gente me dijo, cerra tu tweet, cerra tu Facebook, borra tus posts en donde tú has sido crítica de autoridades. Sin embargo, yo siento que se vale. O sea, yo he sido una ciudadana antes de ser ministra, dejaré de ser ministra y seguiré siendo ciudadana, y sí quiero como reivindicar los derechos que tenemos la población de hacer críticas a autoridades, a gobernantes, a partidos, a figuras públicas, a funcionarios, incluyéndome a mí, ahora que a mí me toca estar, digamos, en esta posición. En el caso del presidente, yo creo que él ha demostrado una madurez política en la medida en que, o sea, si un gobernante no puede reconocer la calidad ciudadana de alguien de ser crítico, ¿de qué estamos hablando? Y en este caso yo creo que el presidente ha tenido esa madurez, ha reconocido en mi persona y en el equipo la capacidad de sacar adelante las cosas, de querer hacer un cambio, de no tener conflictos de interés, de reunir unas competencias, y a mí me parece que nosotros hemos podido reconocer la oportunidad de hacer algo desde lo interno, desde el ministerio. Por puro interés periodístico, ¿va a seguir tuiteando, ministra? ¿Va a seguir comunicándose de esa manera con la población, con esa reacción tan inmediata que permiten las redes sociales? Sí, la idea es, digamos, no es lo mismo, yo todavía tengo como que ir adaptándome, como encontrar mi voz como en la función pública y el trabajo, digamos, o la diferencia entre ser una ciudadana tuitera a ser una ministra que tiene una cuenta de Twitter. Todavía tengo que ver qué pasa con eso. Pero sí, obviamente las redes sociales son un mecanismo de comunicación. Yo insisto mucho en que el tema de salud tiene que ser parte de la agenda ciudadana, y si el Twitter o el Facebook permiten tener ese acercamiento y esa articulación institucional con la ciudadanía, se debe utilizar. Ahora, respecto a las críticas que yo hacía, digamos, antes de asumir el Ministerio de Salud, pues me parece que ahorita se definen nuevos canales de comunicación dentro del gobierno que tendré que utilizar. Regresando un poco en toda esta discusión más relacionada con el modelo del sistema, hablemos del programa de extensión de cobertura, que durante muchos años fue la respuesta institucional, pues, a la falta de presencia efectiva de los servicios de salud. El programa de extensión de cobertura, por un lado, ha generado críticas porque se convirtió en un foco de corrupción. Hubo un esfuerzo en el 2012 por reconvertirlo y redireccionarlo más hacia el Pacto Hambre Cero y que los centros de convergencia se convirtieran en unidades permanentes de atención. ¿Dónde cabe dentro de sus planes el PEC? ¿Es parte del proceso o cómo se va a manejar el programa? Desde mi criterio salubrista, el programa de extensión de cobertura que se inicia en 1997 debería haber sido planteado como un programa temporal. O sea, se contrataban o se celebraban convenios con ONGs para dar un paquete básico de atención mientras se fortalecía la red de servicios regular, los puestos de salud que tienen infraestructura formal y a donde se puede atender la demanda de forma permanente y no solamente una vez al mes, como hacían las organizaciones no gubernamentales dentro del PEC. El problema con el programa de extensión de cobertura, bueno, mejor dicho, hay por lo menos dos problemas con el programa de extensión de cobertura. Por un lado, la corrupción, o sea, ese deterioro que hubo en donde se entendía que habían diputados incluso que creaban las organizaciones no gubernamentales para ser prestadoras de servicios. Entonces no era solamente un problema de supervisión, sino realmente de un mecanismo para acceder a fondos públicos, ¿verdad?, de manera anómala. Pero también está el problema en que el programa de extensión de cobertura nunca logró demostrar impacto en la salud de la población. A pesar de que era un paquete de servicios materno-infantil, eso nunca lo logramos ver traducido en reducción de mortalidad materna o reducción de mortalidad infantil.